Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social y bueno, nos encontramos hoy después de 2 semanas para hablar de lo que habíamos acordado hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Es ¿Cómo que, estás? pues muy bien, muy contenta. Sí fue que estuvimos ausente una semana por ahí, pues fue mi cumpleaños y agradezco a todos los que se tomaron la molestia de mandarme una felicitación. Muchas gracias, qué lindo, me la pasé muy bien. Qué bueno, sí, merecida semana tomada. De hecho, es la única que nos hemos tomado hasta ahora en esta temporada del podcast como tal. Porque también nos faltaron 2 capítulos, pero eso fue por un tema de salud. Bueno, Entonces, sí. es esa parte. Pero bueno, recuerden que todavía estamos en esta cronología de escritores latinoamericanos, ¿no? Entonces, como dijimos la semana pasada, pues cuéntanos, Marilu, que vamos a hablar hoy. Como ya lo habíamos dicho la semana pasada, la novela se llama Que te vaya como mereces, de Gonzalo Lema. Ujú. Y pues bueno, es interesante y me gustaría narrarles un pedacito más o menos para entrarlos en contexto, porque nos cuentan de un ex investigador de la policía que de repente se encuentra con un amigo que era delincuente y lo conoció justamente pues por ser policía, ¿no? Y que el delincuente como tal le narra que a su hijo pues lo mataron y el cuerpo desapareció de la morgue. Entonces, pues nuestro ex investigador llamado Santiago Blanco, pues se toma la tarea de empezar a investigar este caso. Y entre que está investigando el caso de su amigo y entre que está tratando de solucionar su vida también, pues nos muestran una forma muy cómica, muy cruda, muy real de ver la vida. Ujú. Entonces, pues les dejo ahí para no hacerle spoiler. Ya de aquí en adelante vamos a hacer, y mucho spoiler, porque no creo no poder aguantarnos tantos spoilers. Sí, gracias por ese resumen. Pero bueno, recuerden leer el libro, realmente recomendable, también para que no se hagan spoilers, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con los personajes y el primer personaje que vamos a mencionar es Liliana Wenninger. Esta personaje nos dicen que es una pues mujer que llega a este edificio, se la describe atractiva físicamente, según nos narra la historia, es se podría decir, amante del dueño del edificio. Es un edificio de 8 pisos, no sé si lo dije, pero bueno, llega a vivir a este edificio y bueno, como personaje, un personaje muy curioso porque hay mucho misterio alrededor de ella. Me gustó cómo se manejó el misterio en este personaje. Es interesante el misterio porque pues ves a una mujer entre comillas indefensa, con un tanto de dolor en el corazón como tal, pero también con mucho que ocultar, ¿no? Y se nota en cada página que aparece ella, se nota que tiene algo por ahí que no dice, ¿no? Poco a poco se va desvelando y es interesante, ¿no? Interesante ver que es una viuda negra. ¡Qué miedo! Pero he de decir que me llama la atención ese tema, porque hay que tener como mucha valentía para poder ser una viuda negra, ¿no? Mira, te soy sincero, el personaje es tan atractivo y ese misterio, como lo digo, que si hubiera una historia de este personaje netamente y todo lo que nos dicen más adelante que ha pasado en su vida, se me haría muy interesante leerlo. Obviamente que sí, estoy de Además, como acuerdo. lo mencionas, esos temas sobre las llamadas viudas negras, pues sí es muy interesante, porque a veces te encuentras con cada cosa que uno dice, yo tenía establecido que era así, pero mira, en realidad fue por esto, o a veces sí también fue por esto, o sea, es un tema muy interesante. Sí, la verdad es que es muy interesante el personaje y pues siempre te sientes en suspenso con ella, ¿no? Ujú. Pero pues bueno, pasemos a Margarita, que es la farmacéutica que está en el nivel de hasta abajo del edificio como tal. He de decir que es una persona, bueno, ya una solterona y me identifico, ¿no? Algún día, algún día
Toco madera, espero que no. Pero es alguien que a pesar de sus años, de su poca experiencia o mucha experiencia con la vida, nos muestra esa inocencia, esa ternura y esas ganas de amar, ¿no? Entonces, no sé, se me hizo un personaje un tanto tierno y sobre todo su paciencia para atender a las personas de que pues llegaban por medicamento y las recetas y que ella les explicaba pues más o menos cómo tenían que tomarlas y si que no se las querían tomar, pues convencerlos para que se las tomaran, ¿no? Entonces es como muy interesante y también pues la interacción que tiene con Blanco es como decir que Blanco yo creo que la veía tal vez como mujer, pero ella lo veía como hermano, algo así, no sé, Ujú. se me hace algo así. Y es como muy interesante y muy bonito también. Es otro personaje que también tiene cierto nivel de misterio, no al mismo nivel que Liliana, pero su misterio radica en el hecho de que se podría decir que ella vivió durante mucho tiempo en una especie de burbuja. Eh, Ella nos va narrando que rara vez había visitado el campo, que rara vez se había tomado el tiempo de cuestionar aquello que estaba fuera de su burbuja. Y Blanco le enseña esa realidad. Santiago le dice, pues vamos a dar este paseo por fuera de la ciudad y vamos a que veas. Y mientras van dando ese paseo, es un paseo muy particular, porque ella misma también se va cuestionando y él le va ayudando en ese cuestionamiento. Sí, es interesante esa amistad, esa relación y sobre Ujú. todo esa forma de pensamiento muy interesante por parte del escritor. Ujú, realmente interesante también el personaje. Pero bueno, vamos con el siguiente personaje y es el coronel Uribe. Un personaje del cual no tenemos mucho detalle, pero lo poco que tenemos, no sé, siento que es ese típico personaje que, que te da la mano un poco y solamente por hacer ese poco por ti, se podría decir, ya cree que es dueño de tu vida. Sí, es de los que te dan la mano, pero quiere que les des el pie, la cabeza y todo, ¿no? Entonces, un tanto, ¿cómo decirlo? Machista, sí, un tanto agresivo, violento, corrupto hasta la pared de enfrente, infiel, desleal, o sea, pónganle muchos ¿Adjetivos? adjetivos malitos por ahí y le quedan como anillo al dedo, no crea. Pero también un personaje que, pues si bien, o sea, ayudó a Blanco, porque Blanco, de cierta manera, y no nos cuentan muy bien por qué, deja la policía, lo encuentran viviendo debajo de un puente, ¿no? Entonces lo saca del puente y se lo lleva a que sea, pues ahora sí que el portero del edificio y pues es un trabajo que debe ser cansado estar recorriendo los 8 pisos preguntando qué necesitan, que esto, estar checando la puerta y pues que todos estén bien como tal. Sí es un trabajo pesado, ¿no? Pero pues también tienes tus cosas que hacer y ahora sí, pues si te mandan a hacer cosas, pues tienes que salir y tienes que ver, ¿no? Y cómo lo trata Uribe de yo te di la mano, yo te di, y tú cómo me pagas, te pasas de vago, no haces nada, y el otro así de, pues soy el único que hace aquí, ¿no? Y si está bien esto es por mí, y si Pues esto sí. funciona, pues sí, es por Blanco. Sí, entonces por eso es un personaje muy, muy cuestionable, sobre todo como lo decíamos, porque cree que ya, porque sí, sí, o sea, sí hizo un bien, sí le hizo un bien a Santiago Blanco, no, no se puede negar eso, pero no por eso ya le debe la vida, prácticamente. Una de las cosas que muchas veces creemos o tenemos esa idea de que hacemos algo por alguien y ya por eso tienen que deberte algo. Y no, cuando tú haces algo por alguien, lo haces de corazón, lo haces de buena voluntad. Y muchas veces sí, tal vez tú necesitas ayuda y recurres a las personas que ayudaste en su momento, porque crees que ellos pueden hacer algo por ti, ¿no? Ayudarte de la misma manera que tú los ayudaste, pero no siempre va a ser así. Entonces, pues también, o sea, cuando tú ayudas, lo haces porque tú quisiste. Nadie te obligó a hacerlo. Entonces, pues por ahí hay un temita también un tanto interesante que cuestionar, ¿no?
Pero bueno, vámonos con el siguiente personaje. Bueno, este personaje se llama Margot Talavera, la cual es la fiscal de la policía, a donde recurre Santiago Blanco, mientras hacía esta investigación, ¿no? Un personaje que, ¿cómo decirlo? Tenemos más descripción de sus interacciones que de ella como persona. O sea, tenemos una descripción física, pero me hubiese gustado, creo que sí le faltó un poquito acá al escritor, detallar un poco en la personalidad de este personaje. Bueno, a mí me recordó un poquito a la película de Matilda, porque si bien te la describen físicamente como tronchatoro, también te muestran a la maestra Miel, ¿no? Se podría decir un poco. Un poco, es un conjunto de ambas, ¿no? El físico tronchatoro y pues ya como el interior de este personaje es la señorita Miel. Entonces, he de decir que me encantó el personaje. Bueno, mira, yo no diría tanto la señorita Miel, diría que tiene, o sea, es obviamente hasta cierto punto cariñosa, hasta cierto punto, pues, amable, ¿no? Pero también tiene su carácter fuerte. Obvio, tiene que ser los fiscal, que esperabas. No puede Sí, sí. ser una linda palomita ni buena persona, porque no hubiera llegado hasta donde llegó. O Bueno, sea, eso sí. tenía que tener ese carácter y esa valentía, ¿no? Entonces, por eso se me hace una combinación entre tronchatoro y miel como tal. Entonces, me encantó. Y otra de las cosas es que podía imaginarme cuando estaba narrando que cantaba sus boleros y que la gente lloraba con los boleros. Híjole, podía imaginarme esa pasión que le ponía al cantar, ¿no? Que podía hacer llorar a las personas. O sea, ouch, algo muy bello, no sé, me encantó esa parte. Sí, muchas descripciones de ese tipo en las cuales, digamos, se recurre mucho a las imágenes de la calle. Diferentes aspectos, ¿no? Pero claro, lo que mencionas, con respecto a esta parte agradable del personaje, sí, muy, muy interesante. O sea, sí es una combinación. Yo creo que es, bueno, voy a conceder un poco. Diría que es tal vez un 80% tal vez de parte de Tronchatoro y 20% de la señorita Miel, tal vez. Tal vez, Tú le quizá. pones 50-50. No, yo no le pongo 50-50, yo le pongo 60 tronchatoro, 40 señorita miel. O sea, sí, hay que ser sinceros, no voy a decir 50-50 porque la verdad es que no. O sea, también tiene su carácter, pero también tiene su lado dulce y su lado humano como tal. Sí, también. Entonces, por eso me encantó el personaje, es una perfecta combinación. Vamos al siguiente personaje, la cual es Gladys. Este personaje es la novia de Santiago Blanco. Nos describen a un personaje, voy a ser sincero, sí, me gustó mucho el personaje porque es, ¿cómo decirlo? Es que tal vez va a sonar exagerado, pero es un personaje que ama, que sabe cómo amar. Tal vez algunos dirán que esta relación entre ambos es un poco tóxica. Tal vez, sobre todo por el lado de Blanco, de Santiago Blanco, siendo sinceros, pero al menos el lado de Gladys es una persona que sabe amar y sabe cómo dar oportunidades. Sí, una de las cosas es de que, pues sí, lo ama como tal, pero también le da su espacio y su libertad de que él decida, ¿no? Ujú. Y pues digamos que si ella está ahí es por él, pero llega un punto en que dice, no te voy a esperar toda la vida, ni ni voy a estar dispuesta a estar para ti toda la vida. Te doy tu libertad para que tú elijas. Y eso es algo muy padre y muy bonito. Y como dices, pues a lo mejor es un tanto tóxica, pero yo creo que la mayoría de las relaciones lo son. Y aunque no lo sean, siempre como que hay una chispa de toxicidad de repente, porque somos humanos, o sea, y no vamos a ser perfectos, ¿no? Entonces, pues de repente por ahí va algo. Pero Gladys se me hace una persona que ya vivió, que ya sufrió y que ya entiende cuál es su lugar en la vida. Entonces, eso es muy interesante también de ver. Sí, y bueno, con respecto a esto de oportunidades, me refería al hecho de que, como lo mencionas, le da el espacio a Santiago Blanco, pero también sabe cómo poner un ultimátum.
también tiene su carácter y eso me gustó, que no sea del todo blanda. La mayoría de personajes no son absolutos de blanco o negro, sino que tienen sus contrastes y justamente Gladys también tiene esto. Como lo digo, sabe cómo amar, sabe cómo dar su espacio, pero también sabe cómo establecer los límites, sabe cuándo decir sí, pues podemos seguir de esta manera, o de plano, ¿sabes qué? No vamos a estar bien, entonces te voy a dar un ultimátum. Eso me gustó mucho del personaje. Eh, digamos que en cada descripción de este ultimátum que le da Santiago Blanco se nota la decisión de Gladys, pero también el dolor. Obviamente, mira, siempre en ese tipo de situaciones como tal, pues va a haber un poco de dolor, pero también de amor propio. Porque sabe ella que si sigue ahí, no la va a llevar a nada bueno. Al contrario, la van a lastimar si sigue así. Entonces, el amor propio hace poner esos límites, ¿no? De decir, oye, no soy tu juguete. Entonces, o me tomas en serio o no me tomas. Y si no me tomas, pues ahí nos vemos, ¿no? Claro, es que justamente eso abarca el saber amar. Amar a una persona, pero también saber amarse a uno mismo. Y saber cuándo, si la otra persona no quiere amarse a sí mismo, pues saber cuándo apartarse. Y muchas veces, no sé, por diferentes razones dejamos eso de lado y nos enfocamos dentro de una relación a veces amar no solo a nosotros o amar solo al otro. Y eso no debería ser. Debería haber una simbiosis entre saber amarse, saber amar al otro y saber amarse a uno mismo. Exacto, justamente así. Pero bueno, pues vamos con el Abrelatas, que es el papá de Pedro Quiñones, que es el muerto que desaparece de la morgue, y el Abrelatas, pues obviamente el delincuente. Alguien muy interesante, que fue ladrón por flojera de ser otra cosa. Por flojo. Pero también llega un punto en que le da flojera tener que, prestarse a la corrupción de la policía, a la corrupción del ladrón y a la corrupción de la vida. Entonces llega un punto que dice, mejor soy honesto, me retiro porque me da flojera. Entonces el hombre le daba flojera todo. Y todos como tal. Entonces es algo curioso, chistoso, interesante quizá, ¿no? Es un personaje que, ¿cómo decirlo? Te muestra algo que, siendo sinceros, en la sociedad no se quiere ver. Y es una persona que sí ha cometido muchos delitos, tal vez, pero que se quiere reformar. Muy a su modo, ¿no? Obviamente, como lo dices, si ya se dedicaba a trabajar, tal vez de una manera, perezosa, entre comillas, pero ya no era un delincuente. Entonces, se podría decir que, bueno, es una manera de reformarse. Pero claro, muchas veces nos centramos en ponerles ese, ¿cómo se llama? Estigmatizarlo de esa manera. O sea, de eres ladrón y nunca vas a salir de eso. Y creo que es algo que deberíamos cambiar. No, debemos de cambiar ese pensamiento porque pues a final de cuentas se supone que cuando un ladrón paga su pena, ya pagó por esa pena, o sea, ya no hay que juzgarlo por eso, ¿no? Sino que a partir de que salió, bueno, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir y cómo se va a manejar? Si aprendió la lección o va a regresar. Pero nosotros siempre hemos pedido oportunidades para nosotros, ¿no? De una o cierta manera. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Entonces, si una persona que ha estado en la cárcel no se le da la confianza de demostrar que puede cambiar, pues en qué mundo estamos, ¿no? Sí, se supone que la idea de las cárceles es justamente eso, que se reformen estas personas, ¿no? Pero claro, aquí viene también el otro tema de la víctima, cómo la víctima se siente, si realmente ella siente que se hizo justicia como tal. Entonces, no es que estemos diciendo que la víctima también tenga que decir, no, ya lo olvido. No estamos diciendo eso tampoco. Simplemente creo que deberíamos tratar de entender ambos panoramas. Y sobre todo no juzgar tanto a la ligera ni a la víctima ni al delincuente. Mira, algo que he estado aprendiendo últimamente es perdonar y perdonarse, ¿no? Porque realmente rencores y rencillas no te dejan avanzar como tal en la vida. Entonces debes de aprender a soltar.
y de que muchas cosas suceden y que están fuera de nuestro alcance para controlarlas como tal. Entonces, no culparnos y tratar de perdonar a los culpables, ¿no? Y seguir adelante. ¿No lo vas a olvidar? Pues no, obviamente no. Pero, pues procurar sanar esa parte de ti para seguir adelante. Entonces, pues también debemos de pensar que todos somos seres humanos. Pero bueno, como personaje, Laura Latas, como lo decías, un personaje muy interesante también. También tiene sus arranques de cólera, obviamente, pero creo, no lo justifico, simplemente creo que hasta cierto punto se entiende el por qué reacciona a veces así después de haber perdido a su hijo y después de que le hayan robado el cadáver de su hijo y sobre todo tener siempre esa duda de por qué y además digamos que todavía hoy en día se busca mucho eso de tener el cuerpo, enterrarlo, bueno, o cremarlo o algo para, se podría decir, para saber que, bueno, ya, o sea, darle fin a esa situación, ¿no? Se acabó el ciclo, sí, Ujú. obvio. Entonces, pues sí, o sea, el no tener el cuerpo como tal, pues es como un tanto complicado y un tanto difícil. Pero, pues bueno, ahora sí, pues Santiago Blanco, nuestro personaje principal, que ya hemos, pues venido hablando un poquito de él, como ven, es un ser humano que comete errores, pero también comete aciertos, que es tanto bueno como es malo, que tiene sus claros oscuros, pero también tiene sus tonalidades de verde, amarillo, rojo, azul y demás, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje bastante realista y bastante puesto en escenas reales como tal y pues sentimientos reales, algo que es como un tanto complicado plasmar en una hoja de papel, pero Gonzalo Lema lo logra como tal. Sí, de repente, tal vez, si leen este libro van a encontrar algunas expresiones, cancelables, se podría decir, pero hay que entender una cosa, para cuando se supone que, bueno, la historia se desarrolla en el 2016 y este personaje tiene 56 años, entonces, obviamente, nos dice que nació en el año 70, 1970, entonces recordemos que viene de una generación, de por sí la generación como tal de los 70, aún se podría decir una mentalidad conservadora, y Latinoamérica, en general, Latinoamérica aún sigue siendo conservadora, siendo sinceros, o sea, no nos hagamos. Eh, Toda Latinoamérica en general. Por ahí hay unos atisbos tal vez de más de liberalismo, sí, sí los hay, no se puede negar eso, pero aún seguimos siendo conservadores, realmente. Entonces, obviamente, es un personaje que en el contexto conservador y viniendo de esa época conservadora, pues obviamente va a tener algunas expresiones que no sean del agrado de todos. Pero bueno, como lo digo, contexto, ¿no? Del personaje. Contexto del personaje. Y ahora, todos tenemos nuestras frases cancelables. O sea, no nos hagamos inocentes. Porque de repente hacemos comentarios un tanto agresivos o un tanto desagradables con respecto a otros, ¿no? O con respecto a la vida, o con respecto al gobierno, con respecto a todo. Entonces, como lo digo, un personaje demasiado humano. Ujú. Entonces, pues no creo que sea cancelable como tal cuando te está demostrando un tanto de humanidad. O sea, te está mostrando cómo puede ser tú, cómo puede ser tu vecino, cómo puede ser tu papá, tu hermano, tu tío, cualquier persona. ¿Por qué? Porque todos somos así. Sí, yo lo decía solamente porque en esta onda de querer cancelar todos los correctitos, entre comillas, van a querer hacerlo, pero si es que lo leen, ¿no? Esperamos que ese tipo de personas no lo lean. Sí, Eh, esperamos que no, Las pero personas pues que se cuestionan, que entienden y que saben lo que es un contexto, esperemos que sí lo lean. Pero bueno, el personaje, muy interesante, eh, tiene sus momentos de cuestionamiento, tanto personales como de su entorno. Pero sobre todo, creo yo, lo que más resalto es los cuestionamientos al entorno. Como él obviamente formó parte de la policía y sí, se dio cuenta de mm, algunos momentos cuestionables, por no decir otra cosa, de la policía. Y también se podría decir que él tal vez, no nos dice directamente, pero no dudaría tal vez que lo llegó a hacer. Pero bueno, o sea, siempre también
siendo sinceros también, en Latinoamérica en general, el tener un poco de poder ya hace que a veces quieras mandar o imponerte sobre los demás, ¿no? Sí, o sea, el poder nos vuelve locos, como tal, ya lo dijo Wendy Ramos. Entonces, pues realmente sí es cierto, nos vuelve locos y nos suele pasar, yo creo, y a todos como tal. Pero pues, interesante, interesante. Realmente lean la novela porque es un personaje, como les digo, demasiado humano, demasiado real para ser alguien en un papel. Entonces, pues, por ahí. Y además el contexto, ¿no? En el cual se mueve, o sea, esta decadencia del gobierno, que ya hablaremos de eso, pero bueno, interesante, léanlo. Entonces, bueno, ya dejando a un lado los personajes, vamos a pasar a los recursos literarios. Esta novela está narrada en tercera persona, nos da, pues, principalmente el punto de vista de Santiago Blanco, pero por ahí de repente se toma libertades para hablarnos de los demás personajes, ¿no? Como digo, se me hace muy interesante cómo se manejó el personaje de Liliana, dándole ese misterio, aunque sí me gustaría una historia aparte solamente de ella, la verdad. Si el escritor ve este podcast o alguien cercano, pues recomiéndelo, ¿no? Está bien, muy interesante. Y sobre todo con esa pluma que tiene, es muy interesante. Es muy interesante esa pluma, pero ese personaje es buenísimo. Y si realmente hace un libro de esta mujer como tal, lo voy a amar porque sí siento mucha curiosidad por el tema, pero siento también mucha curiosidad por el personaje. Espero que Gonzalo Lema nos vea como tal. Que se anime. Sí. Se anime. Pero bueno, también, ya hablábamos un poco de las divagaciones y los cuestionamientos que tenía Santiago Blanco, sobre todo, como decía, el cuestionamiento a su entorno, ¿no? A ese gobierno que se podría decir está dando sus primeros pasos de caída. Y eso me gustó cómo lo describe, cómo ya al final del libro, ¿no? Obviamente, cómo va decayendo ese gobierno de acuerdo al libro, no quiero una carta notarial, pero de acuerdo al libro, esa decadencia de ese gobierno corrupto. Sí, obviamente. Estamos hablando de una novela, con tonos de realidad como tal, pero no reales. Claro. Entonces hay que diferenciar la fantasía de la realidad y esta es una novela, o sea, no es con datos verídicos reales, ¿vale? Bueno, de repente hace, bueno, me gustaría tomarme unos minutos para hablar de esto, pero, de repente hace menciones a algunos casos, creo que no lo mencionamos, pero esta historia se desarrolla durante, Bolivia en el año 2016, entonces ya estaba decayendo el gobierno de cierto personaje con particular peinado, pero obviamente se podría decir que hay una inspiración de la vida real, obviamente, dentro de esta historia, ¿no? Y de hecho hay algunos casos que nos presentan, dentro del libro le cambian de nombre, pero lo que yo pude ver, por ejemplo, es un poco el tema de esta periodista asesinada. Dentro del libro tiene un nombre, pero creo que es el caso de cierta periodista que pude averiguar que también fue asesinada realmente en la vida real en Bolivia. Entonces por ahí va metiendo esos pequeños detalles, informaciones, ¿no? Si realmente no pude investigar mucho, tal vez las personas que están bueno, que sean de Bolivia, tengan más, Bolivia, perdón, estén más familiarizados con las descripciones que haga el escritor aquí, pero lo poco que yo pude averiguar son casos que sí pasaron, pero obviamente dentro de la novela se podría decir, para no crear un morbo, se trataron de otra manera, pero también haciendo referencia. Quizá, no lo sé, no puedo asegurar nada, porque, como bien lo dices, no quiero una carta notarial, entonces no podemos asegurar si sí sean o no sean. Nos quedamos así. Nos quedamos así, sí. Yo solamente digo eso, o sea, creo que sería interesante averiguar sobre la historia de los últimos años de Bolivia, ¿no? Sobre todo lo que pasó, para que entiendan también un poquito el contexto en el cual se mueve Santiago Blanco dentro de la novela. Bueno, eso sí, investigan un poquito sobre Bolivia en los últimos años y verán más o menos la similitud, pero nosotros nos quedamos en que puede que sea, puede que no sea, no sabemos. Pero bueno, también antes de entrar a los temas,
se podría decir que dentro del libro hay una especie de ruta gastronómica. Algo que me gustó, se me hizo muy interesante cómo el escritor va describiendo diferentes platillos de Bolivia. Hay algunos términos, sobre todo del Aymara, que siendo sinceros no conozco a profundidad el Aymara, pero lo que pude buscar, hay unos términos ahí que se refieren a ciertos ingredientes o a ciertos platillos. Entonces podrían tomarse ustedes el tiempo, si leen la historia, de buscar ahí un poco, ¿no? Pues yo lo único que entendí fue anticuchos, entonces. De hecho, hay un término que se llama yahua o yagua, la verdad, una disculpa si es que lo estoy pronunciando mal, pero hace referencia a una salsa picante. Me lo imaginé. Como te lo dije, o sea, desde México hasta la Patagonia, cada quien tiene sus picantes Ujú. y no sé si llamarlos verduras o qué, pero con este sabor intenso que te hace sentir, Ya. o sea, los Claro, picantes, el claro. ají, el chile, yahua y otros que dicen morrones y cosas así, que son Ujú. picantes en vez de ser morrones. Entonces, bueno, pues cada quien tendrá el suyo, ¿no? Como tal, aquí le dicen chile, en Perú le dicen ají Depende, pero sí. y pues sí, depende de la zona, es el nombre que tienen. Y también las especies, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí mete esos términos en Aymara, que bueno, tal vez algunos no están familiarizados con esto, pero bueno, es una lengua de la zona altiplánica sobre todo. Pero se pueden buscar en Google, más que en Obviamente. TikTok, en Sí. Google, por favor. Creo que es más confiable en Google. Sí. Pero bueno, y las descripciones de estos platos muy interesantes, realmente alguno por ahí se me antojó, la verdad. Siendo sinceros, pero sí, léanlo, está muy interesante. Entonces, bueno, vamos entrando a los temas, ¿no? Y pues empezamos con los amoríos. Los Y yo solo amoríos. puedo decir, en la parte trasera del bocho, ¡no! Bueno, como se lo pueden imaginar, Blanco, un hombre de 56 años, acostumbrado a estar solo. Su pareja, pues, es Gladys, pero no se va a dejar de ser un hombre de los 70s con esa educación de si eres hombre, tienes muchas mujeres, Bueno, que obviamente. satisfacer tu necesidad. Sí, que satisfacer su necesidad como tal. Entonces, pues digamos que tuvo amoríos con Margot, tuvo amoríos con Lilian, no tuvo amoríos con Margarita como tal, pero pues sí, nos muestran un poco este tipo de relaciones y este tipo de entregas, ¿no? Como tal, con Liliana, si en algún momento él lo esperaba, como que ella ponía una barrera y él decía, bueno, no, pero ella misma lo buscaba, ¿no? Y después, pues lo envolvía. ¿Con qué finalidad? Yo creo que la misma de él, desahogarse, ¿no? Y pues de cierta manera, pues tener ese cierto placer, ¿no? El placer de. Entonces, pues sí, y pues con Margot es algo interesante de leer. Bueno, te describe mucho la parte física con la fiscal, pero también hay cosas, hay algo muy interesante, y es que la fiscal a estos momentos se refiere cuando amo. Dice cuando amo tal cosa. Hay una parte en la que dice cuando amo me da hambre, pero es el detalle. O sea, al menos yo creo que esto demuestra un poco más de entrega. Tal vez querer, ¿cómo decirlo? Querer ir un paso más adelante, más allá de lo sexual, con el personaje de Santiago Blanco. Pero obviamente él no tiene un interés en ella, ¿no? Él no tiene un interés como tal en ella. Y aparte que antes no se usaba mucho el término tener relaciones o voy a tener sexo con, sino se decía voy a hacer el amor. Entonces, pues también por ahí, pues el choque de culturas entre cómo eran anteriormente con respecto al sexo y cómo se es ahora, ¿no? Porque pues ahora dicen me voy a echar un brinquito, voy a no me censures, no lo voy a decir. Bueno, no. Bueno, vamos al siguiente tema. Hablemos del tema de la corrupción.
Antes que nada, esto vamos a dar un descargo, ¿no? Vamos a hablar con respecto a cómo es la perspectiva del escritor en esta novela. Con la realidad, como lo decimos, no tenemos todas las cartas. Entonces, todo lo que vamos a decir a partir de ahora es netamente relacionado al libro. Sí, es relacionado al libro. O sea, realmente, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Nada más. Nada más. O sea, porque no sabemos realmente bien cómo son las cosas en Bolivia. Y de hecho, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo es en nuestro país, como para estar opinando de otro país. Nosotros vamos a opinar lo que vimos en el libro, lo que vimos en la novela, y es de lo que tenemos una idea, ¿no? Exacto. Pero, pues bueno, yo no sé en qué punto o en qué momento se empieza a hacer Latinoamérica tan corrupta. Porque de México a la Patagonia no falta la corrupción. Y no voy a decir que los españoles nos vinieron a traer esa educación, porque no me consta y no estoy segura. Y no puedo hablar a la ligera, ¿no? Que hay una influencia, no se puede negar. Obviamente. Sí, pero de que realmente llegar a la corrupción con los españoles es algo que yo pongo mucho en duda cuando alguien dice eso. Porque no creo que en las antiguas civilizaciones prehispánicas no hubiera corrupción, porque por algo tenían leyes. Tenían sus propios... Por ejemplo, lo dijimos en el capítulo anterior, Ushanan Hampi tenía su ley a su manera. Y eso no venía de la conquista, no venía del establecimiento de un virreinato o de una capitanía por parte de los españoles. No, eso venía desde mucho antes. La humanidad en general ha tenido pues esos atisbos de delincuencia, ¿no? Entonces por eso ha creado leyes. Por ejemplo, en el antiguo Imperio Inca se hablaban de 3 leyes que, bueno, históricamente no fue solamente 3 leyes, hubieron muchos más, pero bueno, te pongo un ejemplo, había una ley de no mentirás. ¿Por qué existe esa ley? ¿Simplemente porque se les ocurrió? No, porque obviamente ya había un antecedente. Obviamente, miren, somos humanos, somos hombres y todos somos muy similares, no idénticos, pero sí iguales. Entonces, hay ciertas cosas que todos traemos ya dentro tal vez del ADN como tal. Entonces, una de las cosas que yo creo es que el hombre, si no es corrupto, es corruptible. Y todos lo somos. O sea, no vamos a decir, no, yo no. Claro, todos hemos estado tentados de una u otra manera. O sea, no podemos hacernos de la vista gorda. Mira, también es un poco... No sé, es que sí es un tema muy complejo. Pero bueno, el detalle es que todo este descargo es para que el señor de particular peinado no me mate. Porque dentro de este libro nos menciona que el país de Bolivia ya se está desmoronando. Bueno, el gobierno, ¿no? El gobierno que está manejando el país de Bolivia se está desmoronando por sus actos de corrupción. Entonces, dentro de la novela nos va narrando cómo la corrupción es desde el ámbito más alto, o sea, desde el gobierno, desde la silla presidencial, se podría decir, hasta los entes más bajos, como son policías comunes, como son forenses, como podría ser también fiscales. Entonces, en todo ámbito se mueve la corrupción. Entonces, como lo decimos, no es que tengamos la información exacta con respecto a lo que pasó en estos momentos en Bolivia, pero dentro de la novela nos va contando todo esto. Entonces, la forma como lo aborda el escritor, creo que hay algo que a muchas personas se les olvida cuando, bueno, a algunos escritores que se les olvida cuando van desarrollando estos temas, es que se enfocan mucho en uno pero dejan de lado a otro. En este caso nos muestran, debo decirlo de una manera adecuada, cómo sincronizan ese tema de la investigación y la corrupción al mismo tiempo. Realmente nos muestra y nos conjuga la historia de una manera muy interesante, porque por un lado nos va mostrando desde un principio, nos muestra la contaminación que ya hay como tal y nos la muestra con su río. Desde ahí pues viene cierto tipo de corrupción y cierto tipo de desvío de la humanidad como tal. Desde ahí ya nos está mostrando cierta corrupción. Y luego pues viene el caso, ¿no? Como dices, o sea,
yo lo que pensaba cuando empecé a leer que decía, ¿a quién se le ocurre robarse el cuerpo de una morgue? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Vender los órganos? Pero en mi mente tan inocente y taimada, por así decirlo, nunca se me ocurrió realmente lo que nos muestran como tal, todo ese nido, todo ese enredo. Y hagan de cuenta que van como las abuelitas cuando desenredan el hilo para tejer, que de repente se enreda todo y que tienes que ir jalando y desenredando. Pues justamente esta novela está así, porque vas jalando un hilo y te encuentras cada vez con más nudos y más nudos y más nudos, y vas encontrando toda esa cadena de corrupción como tal. Entonces es muy interesante porque no nada más pasa en Bolivia, no nada más pasa en México, no nada más pasa en El Salvador, pasa en todo el mundo, o sea, no nada más aquí, pero es una forma muy interesante de mostrarnos y de que abramos un poquito los ojos más a cuestionar en cómo estamos siendo gobernados, ¿no? Claro, y por último, también recalcar la parte del misterio, cómo el escritor sabe abordar todos estos temas con ese tinte de misterio muy particular, debo decirlo, pero atractivo al final de cuentas. Tal vez a algunos no les gusten no les guste este hecho de que algunos personajes divaguen, pero dentro de esta historia se me hizo muy interesante cómo lo hacía Santiago Blanco. Es que hay divagaciones a divagaciones. O sea, hay divagaciones que te llevan a como 1000 puntos y nunca concretas. Y otras, pues, que te llevan al punto, te llevan al momento que te quieren llevar para explicarte un por qué o un qué. Entonces, hay de divagaciones a divagaciones. Sí, yo me quejo de las divagaciones, pero de esas divagaciones que no me llevan a nada y que de repente como que sacan 1000 cosas. Sé que yo divago de esa manera, lo sé, pero yo no lo escribo así. O sea, no. Sí, de hecho, divagas mucho, tanto que ya se nos acabó el tiempo. Hay mucho más de qué hablar con respecto a este tema, pero bueno, a esta novela, pero bueno, en fin, recomendable, esperamos que puedan leerlo, déjenos sus opiniones ahí, qué piensen, ¿no? Ujú. Y bueno, vamos al siguiente bloque, a ver qué hacemos en la próxima semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast para ver qué hacemos la próxima semana. Cuéntanos, Marilyn. Bueno, pues para la siguiente semana vamos a leer La Casa del Sano Placer de Alicia Yanes Cosío. Y pues bueno, les voy a leer un pedacito para que vayan más o menos adentrándose a la lectura. Y dice así: La Casa del Sano Placer era la otra cara del pueblo. Se erguía alegre y un tanto imperiosa a un costado de la plaza central, frente con frente a la inmensa catedral, de manera que la devoción y el forniqueo parecían mirarse provocativamente cara a cara. La más grande, fiera e iracunda, era como si ansiara volcarse encima de la otra para ahogarla y sofocarla con sus piedras y sus mármoles. La pequeña, desparpajada y proclive, parecía que estaba ahí como para establecer un balanceo, como para dar un respiro al sofoco que producía la imponencia de la catedral. Se mostraba agresiva y un tanto insinuante, dando lugar a una cierta irritación por el sitio donde se había instalado y que venía a ser lo mismo que si una pécora estuviera taconeando a las puertas de una escuela o de una sacristía, sin lograr establecer ninguna clase de equilibrio, porque inmediatamente del estupor del poder se caía de bruces en el estupor de la insolencia. Interesante. Se escucha interesante esta dualidad, ¿no? Pero vamos a ver de qué trata todo este próximo capítulo. Y bueno, si les ha gustado este capítulo, pues regálenos un like, no se les olvide pues suscribirse al canal y pues ayudarnos a compartir nuestro contenido para así pues llegar a muchas más personas. Y bueno, también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS. Y bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Esperamos que puedan leer la historia. Si son de Bolivia, también déjenos ahí los comentarios con respecto a la información que hay en la historia. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Adiós.